Muchas gracias por avisarnos. ¿Todo bien? Sí. Seguimos adelante. Capítulo 46 de Génesis. ¿Todos estamos ahí? Muy bien. Entonces, vamos a leer este capítulo y luego vamos a ver cada parte. Pero quiero empezar diciéndoles, el capítulo 45 nos mostró cómo José finalmente se da a mostrar a sus hermanos. Y cuando esto ocurre, los hermanos están atónitos. Esa es la palabra que utiliza la Biblia constantemente. Están atónitos. Y es que, claro, ¿cuántos años han pasado desde el día en que ellos pusieron en un pozo a José y luego lo vendieron a unos madianitas que pasaban sus camellos como esclavo? Ahora de pronto resulta que es el Señor de la tierra y los ha hecho pasar por varias pruebas, ¿verdad? Y esta última prueba parecía ser la más dura, porque recuerdan, al momento que se iban ya con toda la comida que habían comprado en Egipto, ya estaban completos, estaban con Simeón, que había quedado preso ahí hasta que trajeran a Benjamín, ya estaban con Simeón, Benjamín y toda la familia, los hermanos, caminando rumbo a Canaán, a reencontrarse con su padre, y aparece el mayordomo en escena, ahí en el desierto, y les dice: se han robado la copa de mi amo José, la copa con la que adivinaba, decía él. Y dicen: no puede ser, total, dicen, es imposible. Y cuando vacían sus sacos, encuentran en el saco de Benjamín, el menor, el que habían traído, en la niña de los ojos de Jacob, ahí encuentran la copa. Y aparte, todo el mundo estaba con el dinero que había traído para comprar, otra vez estaba en su saco. Así que regresan a la ciudad, pero para esto ellos habían dicho que iban el que tuviera la copa, que muera, el que tuviera la copa, que quede de siervo. Al final parecía que José se quería quedar con Benjamín para conocerlo un poco, pero en realidad estamos viendo que José estaba probando el corazón de sus hermanos. Así que luego de probar el corazón de sus hermanos ya no puede más, se echa a llorar, a gritar, manda a salir a todo el mundo y se presenta: yo soy José. Todo esto nos muestra un tema que tiene infinitamente que ver con la misericordia, y hacemos más con el tema de la misericordia de Dios. Nosotros hemos dado la espalda a Dios y hemos vivido en pecado, nosotros hablando de nuestra generación ahora, pero venimos miles de años con este tema. Ya hace 2000 años Jesús vino y, cumpliendo y obedeciendo al Padre, pues abrió las puertas del cielo, brindó la gracia a todos nosotros, y todo aquel que cree en Él ya no se pierde, como dice su palabra, y accede al reino de los cielos recibiendo el Espíritu Santo. Entonces todas estas cosas pasan. Esa misericordia de todo nos muestra la naturaleza de amor de Dios, lo que no significa que Dios no sea justo y que su brazo de ira se ha extendido más de una vez y ya está extendiéndose sobre esta generación también. Pero está la gracia totalmente vigente. Todavía las personas pueden acceder a esa gracia creyendo en Jesús. Así que todas estas cosas que estamos viendo las estoy haciendo con un match en lo que está pasando con respecto a los hermanos. Les muestra todo su amor, los besa, los abraza y todo cuando lo habían tratado, pero como lo peor. Así como nosotros, nuestras generaciones, trataron a Jesús y lo llevaron a la cruz. ¿Qué hizo Jesús? Jesús no dice: el que no se portó mal conmigo, ese va a entrar al reino de los cielos. Él no dice eso. Él dice que tanto amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, a Jesús, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Todos tenemos la oportunidad hasta que nuestros ojos se cierren. Si no hubo una decisión, si no hubo un paso de fe, pues esa es una condición difícil, pero que tiene un destino, y no es el reino de los cielos. Así que estamos viendo que José habla en el capítulo 45 de que todas estas cosas no fueron hechas por ustedes, le dice a sus hermanos, fueron hechas por Dios. Y explica que a través de todo lo que ha ocurrido, ahora Él es Señor de la tierra, después del faraón, ya hay salvación
para su casa y para tantos otros lugares que tienen ahora provisiones de comida en tiempo de hambruna en el mundo. Así que Él está mostrando que todo esto fue diseño de Dios. Y no muestra rencor, los abraza, los besa. Y comienza después de toda esta cosa que los debe haber tenido mareados a los hijos, a los hermanos. Finalmente comienzan a conversar recién. Todo esto que he dicho por delante, según la Biblia, era José hablando, exclamando, llorando, abrazando y besando. ¿Cómo será nuestro encuentro con Jesús? Eso es lo que me pregunto cuando veo esta parte. Y bien, ahora José y con el faraón han enviado provisiones, asnos, carros, muchas cosas que son dirigidas a Jacob, llamado Israel por Dios, y con la noticia de que José vive. Así que en esa parte nos quedamos. No estaba creyendo Jacob lo que decían sus hijos. Pero cuando vio que llegaban, ¿se acuerdan? Comenzaron a llegar los carros y todo lo que decían ellos que había dado José. Entonces dijo Israel, ahora sí llamado Israel: me basta con que mi hijo José viva todavía. Iré a verlo antes que me muera. En eso quedamos el miércoles pasado. Entonces, Génesis 46, que es este capítulo que empezamos a ver, va a marcar un momento decisivo en la historia del pueblo de Dios. Y no es solamente algo que signifique el movimiento de Canaán hacia Egipto como un traslado, como algo que sea cualquier cosa. La tierra que Dios le dio a Abraham y a su descendencia no era Egipto, ¿verdad? Pero ahora Jacob se va a trasladar con toda su casa a Egipto. Así que tengamos eso en cuenta. Eso está en medio del temor, de la incertidumbre, recordando las promesas antiguas de Dios que hablaban de que iban a tener una tierra, pero no era de Egipto. Así que vamos a ver esto dentro de un momento. Vamos a leer qué cosa es lo que está pasando en esta escena. Ahora sí, Israel se puso en marcha con todo lo que tenía. Ojo, el faraón dijo: no traigan nada, no traigan sus enseres, acá van a tener todo. ¿Se acuerdan que dijimos cuando nos mudamos? Nos llevamos la maleta, la ropa, la mejor casaca que tenemos, buenos zapatos. No nos llevamos nada. Bueno, el faraón le decía: no traigan nada, acá van a tener todo. Hacemos esa analogía y vemos que Israel llevó todo. Ya, no sé, bueno, se aseguró seguramente. Sí, se puso en marcha con todo lo que tenía. Todo lo que tenía también era lo que le habían mandado el faraón. Cuando llegó a Berseba, ofreció sacrificios al Dios de Isaac, su padre. Ese nombre Berseba, para los que han seguido Génesis, ¿lo recuerdan? Berseba es la tierra donde estuvo Abraham, donde estuvo Isaac. O sea, Abraham, el abuelo de Jacob, Isaac, el papá de Jacob. Entonces, él ha salido de la tierra donde se encontraba de Canaán y está pasando en Berseba, y ahí, así como sus antepasados recientes, hace sacrificios a Dios en ese lugar. Dice: cuando llegó a Berseba, ofreció sacrificios al Dios de Isaac, su padre. Una noche Dios le habló a Israel en una visión, lo llamó por su nombre. Acá yo tengo la versión del 95 y seguro la 60 es igual, donde le dice Jacob, Jacob. Pero en Reina Valera Contemporánea dice que lo llamó por su nombre Jacob. ¿Ok? Y él respondió: aquí estoy. Eso fue lo que dijo. Dios le dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No tengas miedo de ir. Ese ir que tengo yo en mi Biblia, Reina Valera Contemporánea, en las versiones más antiguas, 95, 60, dice descender. Y es importante porque vamos a hacer una serie de comentarios y vamos a aprender de esta palabra que nos dice el Señor a través de esta lectura.
Entonces no tengas miedo de descender a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo, yo iré contigo a Egipto y también te haré volver, dice. Y la mano de José te cerrará los ojos. O sea, vas a morir. Le está diciendo eso a Jacob. Jacob entonces partió de Berseba y los hijos de Israel pusieron a su padre Jacob y a sus niños y sus mujeres en los carros que el faraón había enviado para llevarlo. Tomaron sus ganados y los bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán, y Jacob y toda su descendencia se fueron a Egipto. Entonces vemos cómo Jacob, llamado Israel, está en Berseba, donde había estado su abuelo y su padre, Abraham y Isaac. Se detiene, hace sacrificios, consulta al Señor antes de moverse. Qué interesante, ¿verdad? O sea, porque tiene ahí un momento en el cual está buscando al Señor antes de seguir avanzando. Ya tiene no solamente la promesa de que su hijo está vivo, ya sabe que José está vivo. Imagino él como padre, para los que somos padres, el tener el anhelo de poder ver a nuestros hijos después de largo tiempo sin verlos realmente no tiene mayor palabra, es un anhelo muy grande. Así que, sin embargo, se detiene y hace los sacrificios. Aunque la situación parece que es favorable porque José vive, hay provisión en Egipto, el corazón de Jacob, el corazón de Israel, sabe que Egipto no era la tierra prometida. Y por eso Dios se le aparece aquí y le habla y le dice: no temas descender, ahí está, descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Mira los propósitos de Dios, esto es una cosa espectacular. Está saliendo de su tierra camino a Egipto, que está lleno de comida, donde su hijo casi menor, el penúltimo, es el señor de la tierra. ¿Qué mejor posición para un padre que, estando viejo ya con toda su descendencia, uno de sus hijos, el menores, le da todas las garantías para él de que va a morir en abundancia y para toda su generación, para toda su descendencia también? Es como si nosotros tuviéramos graves problemas acá y tuviéramos que emigrar a otro país, y en ese otro país alguien nos recibe con abundancia. Eso estaba pasando, pero estamos viendo también que era un hombre anciano. Tantas cosas ha vivido ya Jacob, entonces todavía está aprendiendo a confiar, está tembloroso, preocupado. Entonces, detrás de este encuentro está la vida de José, que es un hombre fiel a Dios. Ya lo hemos visto de muchas maneras, es una figura de Jesús. Y cuando nadie lo veía, era fiel, ¿no? Su fidelidad, que es el motivo central de esta enseñanza, se convierte ahora en el instrumento de salvación, no solo para Egipto, sino para toda la familia de Israel. Y acá estamos ya empezando a ver cómo en Génesis 46 la fidelidad de Dios no depende de las circunstancias. Él no depende de las circunstancias. Y que cuando uno de sus hijos permanece fiel, Dios, escúchame la palabra, extiende esa gracia a las generaciones enteras. Cuando estaba Pablo con Silas, se encontraban en la cárcel. Ellos están cantando alabanzas, así latigados, golpeados con unos cepos, y de pronto comienza un terremoto y se abren las cárceles, las puertas, se abre todo, se caen las cadenas. Y el carcelero, cuando con el terremoto ve que está pasando eso, se quiere matar, porque los romanos castigaban duramente al que infringía, al que cometía errores de ese tipo, dejar escapar a los presos. Y ya lo iba a hacer cuando en eso la voz de Pablo desde el fondo decía: no te hagas daño, aquí estamos, todos estamos aquí. Cuando llega el carcelero, que obviamente había escuchado hablar de Pablo y todo, porque no se explica esta pregunta, le dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? Es la pregunta que le hace el carcelero,
Y no dice bien si es Pablo o Silas, uno de los dos responde, cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Eso es lo que dice. Y acá estamos viendo cómo la gracia que extiende Dios a ti se extiende a tu familia. Esto es algo que sí sucede. Pero si no cree mi hijo, no cree mi hija, tengo problemas, que no sé qué, que soy boca sucia, que hace esto, que hace el otro, que es así, de así. Sí, pero hay promesas de Dios. Así que yo prefiero aferrarme a la promesa de Dios sin entender cómo va a ser eso. Yo prefiero confiar en Él, donde yo soy su hijo y Él me va a cuidar. Y bueno, hablando ya como Danilo, yo tengo la certeza y tengo la experiencia de saber cómo Él se ha proyectado a la familia que tenía y a la familia que hoy tengo. Ha hecho que mi vida cambie totalmente, se transforme en una vida de prosperidad en Él. Y parte de esas cosas nos llevan por camino junto con Mechita, como estar aquí enseñando. Mientras que nuestros hijos están desarrollando su camino. Todas estas cosas, por eso digo, cada historia es diferente, pero la confianza y la disposición al Señor siempre debe ser igual, total, la misma. Así que esa es la esperanza, de vida eterna junto al Señor y de reencontrarnos todos allá, con quienes más amamos, por supuesto. Muy bien, estamos viendo una figura de esto, de pronto ahora en el retorno de Jacob a su hijo, y hacerlo en una tierra diferente, desconocida, con abundancia, y un hijo que viene a darles todo, el hijo que está totalmente avalado por el padre. ¿Eso también suena conocido? Así que eso es lo que está ocurriendo. Y seguimos leyendo, ¿qué les parece? Bueno, después de esto parte a Berseba, suben todas las cosas, y en el versículo 7, vamos a repetir quizás, Jacob llevó a Egipto a sus hijos y a sus nietos y a sus hijas y a las hijas de sus hijos y a toda su descendencia. A todos ellos los llevó consigo a Egipto. Ahora, no vamos a leer toda la lista que aparece a continuación, porque acá comienza a hablar hijo por hijo y toda la descendencia de cada hijo. Pero sí les voy a dar esto para que lo apunten. De esa misma lectura, vamos a ver en el orden que parece casi cronológico. Comienza mencionando a Rubén, hijo de Jacob. Ojo, cuando menciono a los hijos, estoy mencionando también a las tribus de Israel, que van a tomar el nombre de los hijos. Cada tribu que se va a desarrollar a través de los años va a tomar el nombre del hijo al que correspondió y que formó esa tribu. El primero es Rubén. El segundo es Simeón. El tercero es Leví de Judá. Perdón, es Leví. El cuarto es Judá. El quinto es Isaacar. El sexto es Zabulón. Y dice a continuación, estos fueron los hijos que Lea, la primera esposa de Jacob, le dio a Jacob en Padán Aram, además de su hija Dina. ¿Recuerdan a Dina? Entonces aquí habla que los hijos e hijas, sus hijos e hijas fueron un total de 33 personas. Es importante lo que vamos a ver, ¿eh? Lo que sigue nos menciona los hijos de Gat, los hijos de Aser, ¿ya? Y estos fueron hijos de Silpa, que fue la sierva de que le dio Labán a Lea. ¿Se acuerdan? Era innecesario porque Lea sí podía tener hijos, pero puso a su sierva para que le dé más hijos a Jacob. Entonces, estos eran hijos de Aser, Gad y Aser eran hijos de Silpa. En total, 16 personas, ¿ya? Con toda la generación. Ahora, los hijos de Raquel, ¿quiénes fueron? ¿Se acuerdan? José y Benjamín. José y Benjamín.
2 fueron los hijos. Pero también puso a su sierva, ¿verdad? Entonces, los hijos de José en la tierra de Egipto le nacen Manasés y Efraín. Ahí es más fácil de leer, más rápido. Los hijos de Benjamín también hay una relación, y en total son, de esos dos, 14 personas. Los hijos de Dan, los hijos de Neftalí, que son los hijos que le dio la sierva de Raquel, Bilha, Bilha dio a estos hijos, suman un total con todo de 7 personas. Acá sí estoy leyendo, versículo 26. Todos los descendientes de Jacob que llegaron a Egipto fueron un total de 66 personas, sin contar a las mujeres de los hijos de Jacob. Los hijos que le nacieron a José en Egipto fueron 2, y en total los miembros de la casa de Jacob que llegaron a Egipto fueron 70. El número 7, ¿no? 70 fueron los miembros de la casa de Jacob que llegaron. Miles de años después, estoy mal. 430 años después. Eso lo vamos a ver en Éxodo. Vamos a ver que salen cerca de 2 millones de personas, descendientes de todas estas tribus. Fíjense en lo que hace Dios. Genera toda esta circunstancia, la fortuna, el poder, la provisión se encontraba en Egipto. Y ahí es donde tiene que irse la familia, Jacob, Israel, con sus hijos y descendencia. Y ahí los va a reproducir. Ahí sucede la promesa que le dio Abraham. Cuando Abraham era carne y huesitos, le dice: tu generación va a ser como las estrellas del cielo. Van a ser como la arena del mar. Está ocurriendo ahora en su nieto con los bisnietos. Y luego 430 años, donde se van a reproducir hasta llegar a ser 2 millones de personas. Así que cuando llegaron, versículo 28, a la tierra de Gosén, Jacob mandó a Judá que se adelantara para pedirle a José que viniera a verlo allí. José unció su carro y fue a recibir a Israel, su padre, en Gosén. Cuando lo vio, se echó sobre su cuello y lloró largamente. Dice amargamente, largamente. Qué diferente, ¿verdad? Entonces Israel le dijo a José: ahora que ya he visto tu rostro y sé que aún vives, ya puedo morirme. José le dijo a sus hermanos y a todos los de la casa de su padre: voy a darle la noticia al faraón. Para entonces, José, recuerden, era lo que seguía antes del faraón. El faraón era lo más grande. Le diré que mis hermanos y la familia de mi padre, que estaban en la tierra de Canaán, han venido a mí. Le diré que son pastores de ovejas y ganaderos, y que han traído sus ovejas y sus vacas, y todo lo que tenían. Cuando el faraón los llame y les pregunte a qué se dedican, díganle: desde nuestra juventud y hasta ahora, estos siervos tuyos nos dedicamos a criar ganado, lo mismo que nuestros padres. Esto a fin de que ustedes se queden a vivir en la tierra de Gosén, porque a los egipcios les repugnan los pastores de ovejas. Pequeño detalle: Gosén es una región, una zona de Egipto que queda al lado del delta del Nilo. El delta es esa parte donde se ramifica un río y comienza ya a descender hacia el mar. El delta del río Nilo es muy conocido, y en esa zona estaba Gosén. Pero los egipcios no pastoreaban ovejas. Ellos no tenían eso. No era su negocio, y tampoco les interesaba. Y acá José les dice: les repugnan. O sea, esa mentalidad del pagano, ¿por qué le repugnarían? No tengo la menor idea. Lo cierto es que hay una escena en la cual están los siervos de José, cuando los hermanos de José están comiendo en su casa, donde están separados porque los siervos de José, los egipcios, le repugnaban los hebreos. Entonces habían esas cosas. Muy bien. ¿Por qué Gosén?
porque Gosén era una tierra que sí era fértil para el pastizal, para el alimento a los ganados. Y entonces nadie estaba ahí, a los egipcios no les interesaba. Tenían el espacio listo para llegar con todo el ganado de ovejas, todo el ganado de Jacob, y poderlo dejar en una tierra donde había comida para los animales, donde había agua y donde había provisión. Entonces, todas las cosas le son favorables a la familia de Jacob llamada Israel. José ya tenía bien pensada como todas las cosas que estaban pasando ahí. Entonces José es el espacio donde Israel, Jacob, pero Israel, patria, nación, va a reproducirse de ahí para adelante. Ahí termina el capítulo 46 y vamos a ver algunos detalles. Estamos hablando de la fidelidad tanto de Dios con sus hijos como de José, que ha permitido llegar a este punto, ¿verdad? Cerramos el Génesis 46 viendo con claridad que Dios es fiel a sus promesas. Esta no es una historia puesta digamos, por alguien que hace un final feliz. Acá no hay un final feliz. A los años es un final bien infeliz. Van a morir bebés a manos del faraón dentro de 430 años. Pero por ahora estamos viendo cómo les da el espacio para la reproducción del pueblo. Aun cuando su pueblo atraviesa caminos que no esperaba recorrer. Vemos cómo José fue fiel a Dios en cada etapa de su vida. Fue fiel cuando sufrió, ¿verdad? José fue fiel cuando estaba sufriendo. Fue fiel cuando nadie lo veía. Y fue fiel cuando Dios lo exaltó. Cuando está delante del faraón, le describe su sueño diciendo que es Dios el que está diciendo lo que significa su sueño y qué es lo que debe hacer. Le pone toda la gloria a Dios y el faraón, vente conmigo. Con ese Dios todo se puede hacer, y lo pone al costado y lo pone prácticamente como dueño de todo después de él. Así que ese es el momento en que pudo haber José de pronto entrado en un envanecimiento, pero no. José trabaja, administra, provee, hace lo que Dios había dicho. Está chambeando. José está trabajando duro. Y estando en esa posición, él hace y cuida la casa del faraón y de toda la tierra y provee para todos. Es fiel. Y Dios respondió a esa fidelidad, usando la vida de José para preservar, salvar a muchos, incluida la familia de Israel. Acá también vemos algo que es muy importante. La fidelidad de Dios no siempre nos mantiene en alto. Qué detalle, ¿no? Bueno, de hecho, acá viene la palabra descender. Lo que les estaba diciendo. En las versiones 60, 95, vemos que no dice ir, sino dice descender a Egipto. Entonces vamos a ver este tema de descender. No siempre nos mantiene en alto, no siempre nos mantiene en la cima, pero nunca nos deja fuera de su voluntad. Jacob tuvo que descender a Egipto, y eso no fue un pecado, no fue un castigo, más bien fue un paso de obediencia guiado por Dios. Pero estoy retrocediendo, estoy saliendo de la tierra que tú me has dado. Pero acá Dios lo está guiando, le está diciendo, tienes que hacerlo. Por eso el Señor le dijo, no temas descender, yo descenderé contigo. Es lo que está haciendo Dios. Vemos en la Biblia varios descensos, ¿no? Dios nos permite, no son retrocesos, son procesos. José descendió al pozo y a la cárcel, pero Dios estaba allí modelándolo, formándolo. Israel descendió a Egipto, pero Dios estaba allí cumpliendo su propósito. Cuando Dios permite un descenso o un retroceso en nuestra vida, nunca lo hace para abandonarnos, sino para llevarnos más profundo en su propósito. Y ahora, aplicándolo en nuestra vida cristiana, la fidelidad a Dios no siempre nos mantiene en lugares cómodos. La verdad, o sea, cuando tenemos un cambio, empezamos con dificultades, ¿no?
Y eso no nos da mucha comodidad. Dios usa la fidelidad de cada persona cristiana para bendecir a otros también. O sea, el momento que estás atravesando, donde Dios se está formando y moldeando, bendice a otros. Recuerden la imagen de José estando en la casa de Potifar como esclavo, todo lo que lo bendijo. Recuerden a José cuando estaba en la cárcel, cómo bendijo al jefe de la guardia que tenía la cárcel a su disposición. José administraba todo, siendo un preso también. Así que la bendición es para todos. Los descensos son guiados por Dios como escuelas de fe. ¿Qué les parece eso? Porque si siempre estás feliz, siempre estás happy, estás con dinero, estás con posibilidades, siempre estás así, vas a encontrar gente bien pedante y bien autosuficiente y piensa que el mundo es así porque a él le va bien. Pero el estado de su alma ya sabemos normalmente cómo está, ¿verdad? Así que los descensos son escuelas formativas de fe, no son señales de fracaso. Uno puede sentirse fracasado y sin embargo el Señor te está moldeando en el fuego. Así como han visto ustedes, ¿cómo se llaman esos lugares? Se me fue el nombre. A lo mejor, Eliana, me puedes ayudar en Venecia. Este cristal de Murano, de la isla de Murano, donde inflan cosas bellísimas, lo ponen al fuego con unas tijeras especiales y van haciendo un jarrón en cristal de Murano, cosas preciosas desde hace por tradición. Así estamos nosotros. ¿Tú crees que si tuviera nervios y vida ese cristal no le dolería? Pero la obra final, ¿cómo queda? Wow, el Señor me está inspirando mi vida para ver esas cosas, pero es así. Eso es lo que hace con nosotros, nos va moldeando y nos duele. Entonces, Él siempre cumple sus promesas, aun cuando el camino incluye etapas muy difíciles. Somos llamados a vivir como José, definitivamente, seas hombre o mujer. Fieles en lo secreto, cuando nadie te ve. Fieles en la prueba y fieles cuando Dios abre la puerta. En ese momento es cuando tú debes decir, aquí estoy. ¿Para qué me quieres? ¿Para qué me has formado? ¿Para qué me has moldeado? ¿Cuál es el propósito conmigo, Señor? Aquí estoy. También confiar como Israel confió, con sus temores, claro, pero confió, obedeciendo, temblando, seguramente, sabiendo que si Dios es el que nos guía, Él camina con nosotros, Él va con nosotros, Él no nos deja. Él está caminando con Jacob, Él está junto a José, y también va caminando con los hermanos tortuosos, esos que le dio, pero ahí están ellos comiendo y reproduciéndose. Hemos visto su historia, hemos visto lo que pasó después de lo que pasó con Dina, hemos visto cosas horribles. Pero por encima de toda esa mediocridad y maldad, Dios está viendo generar el pueblo donde va a nacer el Hijo de Dios, Jesús. Hacer y cumplir la promesa en un mundo caído. Así que la fidelidad de José apunta finalmente a Cristo. Lo hemos visto como una figura de Jesús en varios momentos. Es el Hijo fiel que descendió para salvar a muchos. ¿Qué hizo Jesús? Tomó forma de siervo. Esta es la palabra. Tomó forma de siervo, renunció a su divinidad y se sujetó a su propia creación para obedecer al Padre y ser llevado a la cruz. Eso es lo que hizo Jesús. Entonces José toma esa posición, desciende para salvar a muchos y luego fue exaltado como Jesús es exaltado para gloria de Dios. Entonces Dios nos llama a ser fieles, confiando en que Dios ha comenzado la obra que no va a parar hasta que nos perfeccione totalmente. Y bueno,
Creo que esta es la lección que podemos aprender. A veces Dios permite estos descensos. A veces Dios nos dice, cambia de rumbo y te voy a llevar a este lugar. Para los que aman a Dios, todas las cosas son para bien, nos dicen Romanos, ¿verdad? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nos dice también la palabra. Son promesas, claro que sí. Y esas promesas se cumplen. ¿Y saben quién da testimonio de eso? Millones de personas desde hace 2000 años que han permitido que tú y yo estemos hoy aquí, con la Biblia en la mano, conociendo las cosas de Dios antes de que venga todo lo que tiene que venir. Así que estos descensos son inesperados, pero por eso, si te mantienes a cuentas con el Señor, si te mantienes orando, Él te guiará y te mostrará el camino que debas tomar mientras te va moldeando, como lo moldeó a José y permitió todas estas cosas. Así que Él nos lleva a un lugar, y es el mejor lugar. Nosotros en realidad estamos caminando hacia la verdadera vida, no esta. Ya saben, levanten la mano quien está feliz. Así, gozoso del Señor sí, pero feliz, no creo. No creo. Esta vida es la vida que elegimos los seres humanos tener estando en el pecado. Y más bien estamos caminando a la verdadera vida, esa que te lleva a la eternidad con un cuerpo espectacular que solamente Dios te puede dar. Y hacer las cosas de la mano del Señor. Jesús prometió que nunca nos dejaría y estaremos con Él siempre. En el Evangelio de Juan lo dice con toda claridad. Así que la esperanza que estamos viendo aquí en este capítulo 46 es que no solamente es lo que tienes, o tu edad, o los problemas, te va a fructificar. ¿Cómo? ¿Cuánta plata necesitas en el banco para sentirte feliz? No es así, no esperes eso. Va a bendecir a tu generación, pero solamente te dice algo: sé fiel. Es lo único que te dice. Y es el motivo por el cual este capítulo le puso lo que creo que era lo que lo caracteriza. Hemos visto desde el 37 hasta el 47 todos estos capítulos donde José ha pasado por todas las cosas que podemos imaginar. Se mantuvo fiel. Nos invita a eso. Y por eso Dios nos cuenta esta historia. Vamos a orar. Padre amado, te doy gracias, Señor. Tú has permitido que podamos tener tu palabra hoy, conocerte mejor, Señor, a través de la historia de José, que todavía no termina. Vamos a conocer más cosas aún. Y ayúdanos, Señor, en lo secreto, en lo no público, a ser fieles contigo, mantenernos a cuentas contigo. Fallamos, Señor. Sabemos que fallamos, somos débiles, pero podemos ponernos a tus pies, pedirte perdón y buscar tu corazón, Señor Jesús, para brillar con tu luz. Buscarte siendo fieles a ti, obedientes, abriendo tu palabra, conociéndote, revisando cada cosa que nos dijiste, que nos diste, viendo cómo Dios Padre nos enseñó tantas cosas y nos muestra que Él es fiel y nos llama a ser fieles. Igualmente, porque son caminos perfectos, son espacios de milagros constantes en un mundo caído, por estar caminando de tu mano. Te damos gracias, Señor, por esta historia. Cuida nuestro corazón, Señor, ayúdanos a cuidarlo en tiempos difíciles como estos. Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias, Padre, y todos decimos amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a cantar al Señor.